también la restricción hídrica, pues es la medida inicial en casos leves o crónicos. Se suele limitar la ingesta a 500 a 1000 mililitros diarios. Y pues también se puede hacer aporte de solutos, uso oral de sal o urea de 30 a 60 gramos por día. Esto para pues favorecer la excreción del agua. Y bueno, ya hablando de una hiponatremia crónica mayor a 48 horas o pues grave, o que haya síntomas neurológicos, pues aquí ya se debe usar el sodio hipertónico. ¿Qué es el sodio hipertónico? Pues tenemos que este es una solución salina cuya concentración de cloruro de sodio es mayor que la del plasma, que normalmente tiene una osmolaridad aproximada de 275 a 295 milosmoles por litro. Tenemos ampolletas de 10 mililitros de cloruro de sodio al 17.7% que contienen 2 gramos de cloruro de sodio en 10 mililitros, y estos van a tener un aporte aproximadamente de 34 miliequivalentes de sodio por ampolleta. Dale. Bueno, ahora vamos a ver la preparación de la solución salina al 3%, que vamos a tomar una solución salina al 0.9% de 500 mililitros, vamos a retirar 63 mililitros de la bolsa y vamos a agregar 63 mililitros de cloruro de sodio al 17.7%, que van a ser aproximadamente alrededor de 6 ampolletas, igual de 10 mililitros. Pues esto va a producir aproximadamente 500 mililitros de solución salina al 3%. Y bueno, vamos a tener una solución restante que va a contener 513 miliequivalentes de sodio. Y también les puse acá una tablita que cada 100 mililitros va a aportar 51 miliequivalentes, cada 250 mililitros va a aportar 128 miliequivalentes, 500 mililitros va a aportar 256 miliequivalentes y 100 mililitros va a aportar 513 miliequivalentes. Y pero pues aclarar que eso para una solución de 500 mililitros. Ajá. Porque si yo les digo que preparen una solución de 100 mililitros al 3%, no llevan el mismo número de agua. Ajá. Sí, eso varía. Sí. Bueno, a la siguiente. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a administrarlo? Pues bueno, este va a estar reservado, pues como le dije, para un hiponatremia crónico que esté presentando pues síntomas neurológicos o como convulsiones o coma. Entonces suele usarse más en urgencias. Bueno, en este se va a administrar un bolo inicial de 100 mililitros de solución salina al 3% por vía intravenosa en 10 minutos. Si los síntomas continúan, se puede repetir hasta 3 veces. Más que nada, pues el objetivo inicial de esta pues va a ser aumentar el sodio entre 4 o 6 miliequivalentes por litro. Y ya logrando esto, pues posteriormente se puede continuar con una infusión continua de 0.5 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Y pues ya esto se va a ir ajustando según la respuesta del paciente. Bueno, pero ¿cómo vamos a saber qué tanto sodio vamos a administrar al paciente? Porque tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la administración del sodio, en no pasarnos, pero más adelante le vamos a mencionar algunas de las complicaciones que se pueden ver por eso. Pero bueno, ¿cómo vamos a sacar el déficit de sodio? Primero tenemos que sacar la fórmula de agua corporal total, que pues vamos a tener aquí que es peso corporal por el factor, y aquí tenemos los factores: hombre adulto, mujer adulta y adulta mayor. Bueno, ahora para sacar el déficit de sodio, pues vamos ya teniendo el agua corporal total, vamos a multiplicarlo por el sodio deseado y le vamos a restar al sodio deseado el sodio actual del paciente. Dame otro. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si llegamos a infundir más sodio del debido? Que no debemos infundir más de 8 a 10 miliequivalentes por litro en 24 horas de sodio, ya que vamos a causar lo que viene siendo la mielólisis continua central, que esto va a ocurrir pues por un horror médico. Mielinolisis continua central. Pues esto va a ser por un error médico, pues ya que vamos a subir el sodio demasiado rápido y pues el agua va a salir bruscamente de las neuronas, afectando pues la mielina.
Bueno, ya mencionando los anteriores tratamientos, el sodio hipertónico y pues, la restricción hídrica, el tratamiento subyacente, cuando yo leí que cuando esos no funcionaban, se iban a usar ahora sí los bactanes, que son los fármacos, que pues como el tolbactam, que estos van a ser pues antagonistas del receptor B2, pues de la hormona antidiurética que promueve la eliminación del agua libre sin perder electrolitos, ya que estos van a ser acuaréticos. Bien, y ya por último, en tanto lo que respecta al tratamiento, les pusimos todo lo que dijo Ana. La verdad es mucha información y muchos porcentajes y mucho sodio y todo eso, entonces decidimos acomodarlo en una tablita donde tenemos lo que ella ya les mencionaba. Dependiendo de la solución salina que vayamos a utilizar, va a ser la cantidad o la concentración de sodio que le vamos a poner, y acá les pusimos cómo se hace. En el caso del 3%, igual ya ella lo mencionó, es una solución que mencionábamos que es hipertónica, por lo cual la concentración de sodio debe ser de 513 miliequivalentes por litro. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con las ampolletas que ella ya igual les mencionaba, que en este caso se utilizan las de 17.7% o 20%, dependiendo del caso. Y bueno, también dependiendo de si hay en el hospital o en el lugar en el que estemos. Igual para prepararlo, en 500 mililitros, la solución al 3%, se va a retirar 500 mililitros de la solución salina. Ya después se le va a agregar 100 mililitros de la ampolleta, y como resultado vamos a tener ya la presentación que le vamos a poner al paciente. Y pues ya les pusimos a este lado cuándo se aplica. En el caso del 7% casi nunca se aplica, igual también lo consultamos por BIS, porque pues enfermero y así, y él dijo que hasta ahorita esta no la ha usado, ¿sí, verdad? Sí. Que esta no la ha usado y que casi no se ve por lo mismo, pues porque es, digamos, bastante brusca. Disculpe. Sí se usa, además que se usa la terapia intensiva y son reposiciones muy estrictamente controladas. No se usa en cualquier lugar, pero sí se llegarán a usar, porque hay extremos donde la hiponatremia es severa y aguda, y hacemos las reposiciones ahí, nada más que es en la terapia intensiva, de hemodinamia, una terapia intensiva de pacientes neurocríticos, donde más se usan también, entonces, pero muy supervisada. Y pues esa es más peligrosa, digamos así. Igual por lo que mencionaban, y también lo vamos a ver ahorita en las complicaciones de la mielinolisis. Y pues ya de este lado les pusimos cómo se ven las ampolletas y los precios más o menos que están al público. Bien, y en tanto a las complicaciones, lo primero que tenemos es edema cerebral, que igual como antes ya se los había mencionado, debido a este aumento de líquido extracelular, pues va a haber inflamación en las neuronas debido a la homeostasis que van a tratar de hacer, que ellas van a jalar el líquido que está ahí, y pues va como resultado, debido a que es demasiado líquido afuera, pues vamos a tener este edema cerebral. El manejo, que también se nos hizo curioso, y Ana igual ya lo mencionaba, es es la restricción estricta de líquidos y la solución salina que ya les explicamos. Que esto pareciera bastante raro, porque cómo le vas a quitar el agua al paciente, y pues realmente no la necesita, podríamos decirlo, porque ya tiene demasiada lo que es el agua corporal total. Y pues ahorita les voy a explicar en el enfoque holístico cómo funciona. La otra son las convulsiones y coma debido a la hinchazón neuronal, que igual derivado del edema, y debido al desequilibrio eléctrico impide que las neuronas transmitan impulsos correctamente. ¿Por qué? Porque tienen una morfología distinta a la que les permite realizar sus funciones. Y en tanto al manejo, tenemos el manejo de la vía aérea y la corrección urgente pero controlada del sodio sérico, que era lo que mencionaba la doctora. En el caso del manejo de vía aérea, ¿por qué? Por la misma compresión, tenemos que estar vigilando el centro respiratorio, porque pues, aparte de todas las convulsiones y ya el daño neurológico del paciente, pues sería bastante grave que también se vean involucrados los pulmones. ¿Siguiente? La otra, y es más frecuente en adultos mayores, serían las caídas y fracturas, e igual como les mencionaba antes en la fisiopatología, hablábamos que también afecta a la cantidad de hueso esponjoso debido a que necesita este equilibrio y toma recursos de los minerales propios del hueso. Entonces, este también, como les mencionaba, y el manejo es la corrección gradual del sodio
igual lo del tratamiento y la suplementación de solutos en la dieta. Lo que ya les mencionaba Ana también, que tenemos que tener cuidado, esta más que nada, o más bien es por error médico en caso de que pusiste muy rápido el tratamiento y pues se desmielinizó el paciente. Y algo que también se nos hizo importante es que puedes con esto dejar al paciente en coma ya vegetal y lo único que puede hacer el paciente es, si está totalmente consciente y nada más puede mover los ojos. Entonces básicamente aquí te lo echaste tú. Siguiente. Y la última, igual, la falla respiratoria, como ya les mencionaba, en tanto a las convulsiones y el manejo es la intubación mecánica y medidas para reducir la presión intracraneal. ¿Dudas con complicaciones y tratamiento? El tratamiento me imagino que sí hay bastante, pero bueno. Bien, ahora ya por último el enfoque holístico, que nos mencionaba igual la doctora, que es importante tener en cuenta que pues el ser humano es muchas esferas y también ya lo veíamos en primer año. Entonces no simplemente vamos a tratar la enfermedad como tal, sino que vamos a ver a la persona y tratar al paciente. Y les pusimos aquí una frase de Candace Pert, que ella fue una neurocientífica que descubrió los receptores de los opioides en el cerebro, y ella menciona: el cuerpo no es una máquina de partes intercambiables, sino un flujo de procesos interconectados. Y bien, les pusimos lo que es la dimensión, el enfoque clínico holístico y la justificación del mismo. Primero, en la dimensión tenemos la causa raíz, es decir, tenemos que tratar la causa para poder que salga adelante el paciente. Y aquí tenemos la búsqueda sistemática, que es investigar desde los tumores ocultos hasta el estrés emocional o agudo. Por otro lado, el estado mental, tenemos la vigilancia neurológica, que es evaluar la confusión, los cambios de humor, fatiga y pues no solamente el nivel del sodio, que eso igual ya se los explicábamos en la fisiopatología, el por qué los cambios de humor del paciente. Y en tanto a la nutrición tenemos los aumentos de solutos, que sería introducir proteínas, que ya se los mencionaba, es principalmente en los adultos mayores, y la urea en la dieta cuando sea posible. Y en tanto a la justificación, pues aquí, claro. Por otro lado, tenemos lo que es la ingesta de sed, la gestión de sed, que les mencionábamos que aquí tenemos la restricción hídrica del paciente, es decir, no puede tomar agua porque pues ya tiene demasiada en el organismo. Y con este tenemos que, ¿cómo lo manejamos? Con uso de hielo, acuarios bucales y chicles sin azúcar. Y bueno, la restricción de líquidos es psicológicamente agotadora. Un enfoque empático maneja el sufrimiento del paciente por la sed, que es lo que les mencionaba ahorita. No solamente vamos a verlo con números y laboratorios y todo eso, sino como la persona que estamos atendiendo. La seguridad del paciente y el entorno de los fármacos. En tanto a la seguridad del paciente, tenemos la prevención de los daños, que va a ser controlar el ritmo de la concentración del sodio, muy importante, igual por lo mismo de la mielinolisis. Y el entorno de los fármacos es la revisión del botiquín, que sería evaluar antidepresivos o analgésicos que el paciente ya tomaba, porque también lo mencionaba Denise en otra clase, no recuerdo qué clase fue, pero que hay ciertos medicamentos antidepresivos o relacionados con la salud emocional que pueden provocar daños renales y todo eso, en este caso. Y pues ya por último la bibliografía, todo lo que leímos. Y listo. Bueno, esta fisiopatología, que pareciera que no es muy frecuente, es frecuente y es una complicación y es un mal pronóstico para los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, puesto que está hablando que su cerebro está desconectado, está ya inhabilitado por una lesión, ya sea por un edema citotóxico, por un edema ocasionado secundario al traumatismo craneoencefálico, o en su caso va a tener un edema vasogénico secundario a una neoplasia, puede ser una tumoración de este estilo, y eso a su vez nos va a poder generar este tipo de sintomatología. El paciente, entre más adulto mayor sea, tiene más tolerancia al edema cerebral, es el que probablemente aguanta más en casa, y a su vez lo vemos que este tipo de pacientes a veces hacen hiponatremias severas, traen edema cerebral, y no es que tengan como tal un síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, sino que simplemente tienen secuelas de alguna patología de base, y obviamente el cuidador no aporta
el agua del requerimiento diario y los pacientes hacen hiponatremias, se deshidratan y hacen hiponatremias, y ellos van a tener, en la fisiopatología que vimos, que la hiponatremia se podía dividir en crónica y aguda, y se podía dividir en, ¿cómo se llamaba? Hiperosmolar, hiposmolar o isosmolar. La otra clasificación que le teníamos que dar era que si era euvolémica, hipovolémica o hipervolémica. Nuestros pacientes de síndrome inadecuado de hormona antidiurética, ¿qué características tiene la hiponatremia? Que es que, primero, ¿es aguda o es crónica? ¿Cómo les dijeron? ¿Qué características tenía? Dependiendo de las horas, puede ser aguda o crónica. Pero el paciente de ellos es secundario a un proceso, es crónica o aguda. Lo va a dar en menos de 48 horas la hiponatremia. Ahí se los dijeron en la fisiopatología, que el síndrome de hormona inadecuada, la mayoría de ellos son crónicas, no van a ser agudas. ¿Sí? El agudo, y les pusieron un ejemplo del agudo, que el agudo, ¿quién era el que lo ocasionaba? ¿Quién era el que iba a presentar un agudo? El que tiene una deshidratación severa, una insolación, ¿sí? Entonces ellos sí van a tener una hiponatremia aguda, y ellos en corto les tenemos que reponer. El otro paciente va a ser crónico, y la otra característica, ¿cuál era? ¿Cómo va a estar la osmolaridad? Va a estar hiposmolar. ¿Y cómo va a estar la volemia? Va a estar euvolémico. Cuando ustedes vean una hiponatremia severa crónica hipovolémico, no es secundario a secreción inadecuada de hormona antidiurética, y entonces su patología y su tratamiento va a ser casi igual, pero la base, como lo dijo muy bien, hablando holísticamente, la raíz de ese problema no es que un síndrome inadecuado de hormona antidiurética, sino su contexto va a ser diferente, pero la clínica del paciente sí cambia también, es diferente a que si tenemos un paciente que sufrió un traumatismo craneoencefálico o le diagnosticaron una tumoración cerebral en el cual nos esté invadiendo estas áreas y nos esté generando un síndrome de hormona inadecuada de antidiurética. El tratamiento se va a basar en reponer ¿qué? Sodio. ¿Qué tenemos que tenernos claro? Que se repone el sodio bajo el déficit de sodio que tenga, ¿sí? Tenemos que calcular el agua corporal total. Lo que no me pusieron fueron las fórmulas para calcular el déficit, ver bien puestas, porque hasta donde yo me acuerdo les pongo el caso clínico y tienen que hacer todos esos cálculos. ¿Qué es el del agua corporal total? El déficit de sodio. La reposición, no les pongo calcular reposiciones, nada más qué es lo que van a reponer. Y la complicación, eso tienen que tener mucho cuidado. No que lo vayan a hacer ustedes, porque ustedes no van a reponer, no van a hacer ese tratamiento como tal, pero ustedes cuando sean internos sí se van a dar cuenta que hay pacientes que llegan con hiponatremia de otro origen, pero llegan con hiponatremias severas, y hacemos reposiciones en rápido. Normalmente se preparan 100 mililitros con 3 ámpulas de cloruro de sodio, las dejamos al 3% y le pasamos 100 mililitros en un lapso de 30 minutos. Pero ¿qué es lo que tenemos que cuidar? La infusión, lo que vamos a pasar no deben de ser de más de 8 a 12 mieliequivalentes en 24 horas, porque si no va a haber una lisis a nivel de la mielina. Y su paciente llegó caminando, pero con un proceso de hiponatremia severa, se puede un síndrome inadecuado, pero llegó consciente, sí comunicaba, tenía la actividad de sus extremidades, y si ese residente le repone más de 12 miliequivalentes de cloruro de sodio, no lo vamos a ver inmediatamente, ¿eh? En urgencias no se va a ver,
Ya le puso el sodio y dijo, ay, yo ya hice mi trabajo, bye. 48 horas después en piso o 72 horas después en piso, se van a dar cuenta que el paciente no recuperó, no habla, no comunica, las extremidades no las moviliza y parece un vegetal. Ay, ¿por qué le habrá pasado eso? No, quién sabe. Y por ahí alguien minuciosamente fue y leyó la nota, cuánto sodio le pasaron en 24 horas en urgencias, y resulta ser que le pasó 15, 16 miliequivalentes de cloruro de sodio. Eso sí tenemos que tener mucho cuidado, porque el paciente, si tiene esta complicación, puede demandar el familiar, porque va a decir, ¿por qué si así no llegó? ¿Qué le ocasionó este efecto adverso? Y entonces empiezan todos los problemas médico-legales. ¿Por qué? Porque desde urgencias el médico que indicó el cloruro de sodio no supervisó que se estuvieran infundiendo de 8 a 12 miliequivalentes. Y más bien nosotros ponemos un tope de 8 a 10. Siempre decimos en urgencias, pon de 8 a 10, no sobrepases los 10. No es que la literatura dice 12, ¿y para qué te vas a arriesgar a irte a 12 miliequivalentes? Y un margen de error te puede llevar a más. Entonces, siempre usamos de 8 a 10 miliequivalentes de reposición en 24 horas. Y lo tienes que supervisar. ¿Cómo? Como el sodio medido, estoy viendo cuánto le infundí,